Libertad ya. Estados Unidos exige la liberación de José Daniel Ferrer. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Por favor, antes de comenzar, si escuchan nuestra voz en otros canales, en otros videos, por favor ayúdennos a denunciar este contenido porque no somos nosotros. Comenzamos. El gobierno cubano ha acosado a José Daniel Ferrer continuamente desde 2003 y lo ha vuelto a detener el 11 de julio. 6 meses en horribles condiciones carcelarias, denunció Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos. El gobierno de Estados Unidos exigió la liberación del opositor cubano José Daniel Ferrer García, quien se encuentra preso desde los hechos del pasado 11 de julio. Liberen a José Daniel y a todos los presos políticos, también pidió. Ya el 1 de enero de este año, el funcionario estadounidense había abogado por la liberación de todos los presos políticos en la isla como parte de la campaña #PresoPorqué. Al marcar el comienzo del año nuevo, más de 600 presos políticos pasarán el día tras las rejas en Cuba, encarcelados por aspirar para mayor libertad y respeto de los derechos humanos. Hacemos un llamado al gobierno cubano a que libere a aquellos convictos por manifestarse pacíficamente, pidió en aquella oportunidad José Daniel Ferrer, que fue detenido el 11 de julio cuando se disponía a participar en la manifestación popular en Santiago de Cuba, como parte de las protestas antigubernamentales pacíficas que sucedieron ese día en todo el país. El pasado 17 de diciembre, el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos lanzó una campaña a favor del opositor. Ferrer se encuentra detenido en una celda de aislamiento, sin ventanas, acceso al exterior, ni contacto con el resto de las personas detenidas. En la celda no hay aire ni luz natural, sino que está iluminada por una fuerte luz artificial que produce afectaciones a sus ojos. Los alimentos que recibe se encuentran en estado de descomposición y está obligado a vestir solo ropa interior, condenó el observatorio. Como parte de sus acciones para responder a la brutal represión desatada en Cuba el 11 de julio, el día jueves el gobierno estadounidense también impuso restricciones de visa a 8 funcionarios del régimen cubano relacionados con la represión a los manifestantes pacíficas en esa jornada, anunció en Twitter el secretario de Estado Antony Blinken. Aquellos que encarcelan a manifestantes pacíficos y los condenan a penas de prisión injusta deben rendir cuentas, agregó el alto funcionario estadounidense. Apoyamos al pueblo cubano en su lucha por la libertad. Ferrer está preso en prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, donde enfrenta condiciones inhumanas, según han denunciado sus familiares. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en una conversación telefónica con su esposa al finalizar el año, hizo un llamado a los cubanos en el que les pidió redoblar esfuerzos y estar más unidos en 2022. Debe ser un año coordinado, unido, con mucho amor para conseguir las ansias de libertad, prosperidad que necesitan todos, luchar todos juntos por el bienestar de la nación, expresó. Ferrer caracterizó el 2021 como un año marcado por la pandemia, pero también por la pobreza, la miseria, la tristeza del pueblo cubano. Un año más de falta de derechos, de opresión, de violación flagrante de los derechos humanos, subrayó. Días antes, envió un mensaje de Navidad a todos los cubanos en el cual aseguró que Dios quiere al hombre emancipado y lamentó que mientras unos celebran el nacimiento del niño Jesús, otros continúan crucificándolo. El activista agradecido a los que han exigido su libertad, tanto cubanos como políticos y organizaciones internacionales, en especial los senadores estadounidenses y a los miembros de la Unión Europea que han intercedido por su situación como prisionero de conciencia. Siguiendo con las noticias, el castrismo y su desmesurado egocentrismo. Se trata de un sentimiento que pretende ubicar a la Cuba castrista como la primera en vacunas, estadios de pelota, salones de baile y mucho más. Los gobernantes cubanos padecen de una peculiar enfermedad que con frecuencia los hace sentirse el ombligo del mundo. También nos lleva a acreditarle a Cuba una representatividad que a todas luces excede la real trascendencia de la isla. Una situación que ha manifestado últimamente con la producción de las vacunas contra la pandemia del coronavirus. La propaganda oficialista cubana ha insistido mucho en que Cuba es el primer país de América Latina en tener vacunas propias para combatir esa enfermedad. Hablan de que con esa Abdala, Soberana 02 o Soberana Plus,
concebidas por los científicos del grupo empresarial BioCuba Pharma, el país se ubica a la vanguardia de nuestra región e incluso se ponía en el sentido al nivel de las naciones del primer mundo. Sin embargo, las vacunas cubanas no han recibido el reconocimiento de las instituciones internacionales de la salud. En cambio, hemos conocido que una vacuna AstraZeneca, fabricada conjuntamente por México y Argentina, fue reconocida recientemente por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y la Organización Mundial de la Salud, OMS, convirtiéndose así en la primera vacuna anti-COVID-19 producida en América Latina y aprobada por organismos internacionales. Mientras esto sucede, las autoridades de la dictadura siguen insistiendo en la primacía de sus vacunas, pero no acaban de presentar la documentación que exigen las referidas organizaciones para acreditarlas oficialmente. Y por supuesto que el egocentrismo del crismo no para ahí. ¿Por qué? ¿Qué decir de lo que ocurre cada 3 de diciembre al cumplirse un aniversario del nacimiento del médico cubano Carlos Finlay? La propaganda oficialista califica esa jornada como el Día de la Medicina Latinoamericana. En verdad debía ser el Día de la Medicina Cubana, pero el castrismo, prepotente a más no poder, se arroga la representabilidad que resulta en extremo arbitraria, una vanidad que de alguna manera se emparenta con ese afán desenfrenado de merecer el Premio Nobel de la Paz para las misiones médicas en el exterior. Otro tanto presenciamos con el Salón Rosado de la Tropical, la más importante instalación bailable de La Habana. En Cuba se califica como el más bailable de América Latina. ¿Qué dirían de ellos los salones donde se bailaba el merengue dominicano, la salsa puertorriqueña o la samba brasileña? Más el eslogan que, como decimos vulgarmente, le pone la tapa al pomo, es el anuncio que emplean varias emisoras radiales en la isla, las que aseguran que Cuba es el primer territorio libre de América Latina. Si acudimos a la historia, comprobamos que es exactamente al revés. Cuba fue la última nación de América Latina de liberarse del yugo colonial español. Sin embargo, ya sabemos que el castrismo emplea el adjetivo libre para calificar a las naciones que se apartan de las normas de la democracia liberal y abrazan las ideas fracasadas del comunismo. Y bien amigos, así vamos terminando el reporte, pero seguiremos informando. Por favor, si escuchan nuestra voz en otros videos, en otros canales, por favor ayúdennos a denunciar ese contenido, porque no somos nosotros. Muchas gracias por seguirnos, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos,